Hoy vamos a empezar un tema nuevo, chulísimo, se llama Los visigodos, os va a encantar. Antes de que empecéis a ver el vídeo, quiero que tengáis claras algunas pautas que tenéis que seguir durante el tema. A ver, el esquema del tema tiene que hacerse en el cuaderno o si lo estáis haciendo en digital, pero el esquema tiene que aparecer. Este tema corresponde con el tema 5 del libro, que se llama Hora et Labora. No seguimos el orden del libro, ya lo sabéis. Para nosotros el libro es una herramienta más, no es la única. Sin embargo, sí que pensamos que bueno, que os puede servir de guía en este primer tema de historia que vamos a dar. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos dentro de los grandes periodos de la historia, esos que en el tema anterior tuvisteis que dibujar en una línea del tiempo. Bien, situamos los temas de historia de Quinto en el inicio de la Edad Media, concretamente en la caída del Imperio Romano. Creo que sabéis todos lo que significa AC y DC, ¿verdad? AC es antes de Cristo. Fijaros en la línea del tiempo. Pone año cero, nacimiento de Cristo. Bueno, pues todo lo que está a la izquierda es antes de Cristo. Y todo lo que se sitúa a la derecha de esta línea es después de Cristo. Por eso utilizamos la sigla DC, después de Cristo. Bien, pues fijaros dónde he puesto la flechita azul, en la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. Habían pasado 4 siglos desde lo que se dice que es el año cero. Pues bien, ¿cómo comienza este tema? Empieza con el punto 1, que es el inicio de la Edad Media. Nos tengo que aclarar que el paso de un periodo histórico a otro no se produce de repente, se produce muy poquito a poco. Lo que pasa es que situamos como inicio de la Edad Media esta caída del Imperio Romano. Os voy a explicar muy brevemente por qué cayó el Imperio Romano. No entra en este tema y no lo vais a encontrar en el tema del libro, pero creo que es necesario que conozcáis de dónde venimos. Los últimos años del Imperio Romano no fueron fáciles ni para la población ni para los que mandaban. Resulta que, bueno, que la administración, es decir, los que mandaban, se estaban inventando nuevos impuestos pues porque querían financiar sus tropas para seguir avanzando en terreno, es decir, querían hacer su imperio más grande. Y las tropas había que pagarlas. Además, las ciudades romanas eran inmensas y necesitaban muchísimos productos. ¿Qué pasa? Que esos productos los sacaban de otras poblaciones que eran más pequeñas y que estaban más empobrecidas. Y se producía una desigualdad, es decir, las ciudades grandes tenían mucho y las ciudades pequeñas o las aldeas o los pueblos tenían muy poco, que realmente las aldeas y los pueblos eran los productores. Bueno, ¿qué pasó? Pues que empezó a haber un montón de revueltas sociales. La gente empezó a protestar, no le gustaba lo que estaba pasando. Pero no solo por esto cayó el Imperio Romano. Es que resulta que había unos pueblos del norte de Europa que empezaron a intentar invadir todo lo que era el Imperio Romano. Y además empezó a suponer una gran amenaza para ellos. La gente del norte, a la que se le conocía también como los bárbaros, no solo se dedicaban a luchar, es que empezaron a entrar en las poblaciones romanas y se empezaron a mezclar con la gente de Roma. Y empezaron a adoptar su cultura y ellos también compartían su cultura. No todos son luchas. En aquel entonces estaba gobernando Rómulo Augustulo, que es la foto que os pongo arriba, que perdió su imperio, perdió el Imperio Romano, frente a Odoacro, que es el de la foto de abajo. Yo no sé si se parecían, no lo sé. Pero bueno, ahí os he encontrado estas fotillos para que os hagáis una idea de cómo eran. Resulta que, bueno, pues que tenemos el Imperio Romano dividido en dos partes. Rómulo Augustulo perdió toda la parte de Occidente frente a Odoacro. Y resulta que, bueno, que la parte de Oriente todavía se queda con el Imperio Romano unos siglos más. Nos vamos a centrar en la parte de Occidente. Yo creo que todo el mundo tiene claro que Occidente es el oeste y que Oriente es el este. Antes de que cayera el Imperio Romano, el mapa de este imperio es el que yo os pongo, todo lo rosa era Imperio Romano, durante los siglos IV y V. Fijaros, el año de la caída del Imperio Romano se sitúa en el 476 después de Cristo, es decir, siglo V. Yo os estoy poniendo el mapa de antes. Fijaros bien en este mapa que he rodeado la zona de Germania. De ahí es donde provienen los visigodos, veréis. Los pueblos germánicos eran amigos, eran aliados de los romanos y estaban en lucha contra ese pueblo que os pongo ahí, que son los hunos. ¿Conocéis la historia de Atila? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues los hunos eran terribles guerreros de Asia Central.
Y fijaros lo que decían de Atila. Decían que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Imaginaros la que liaban cuando entraban en un poblado. A los pueblos germánicos también se les conoce como godos. Y en aquel entonces, os pongo ahí un dibujo que probablemente no se pareciera a la realidad, pero bueno, es el que he encontrado, del rey Alarico, que era el rey de los godos. Recordad que os he dicho que los godos, es decir, los pueblos germánicos, estaban aliados con Roma y estaban luchando los dos, ¿vale? Los dos pueblos contra los hunos, que eran guerreros terribles. Bueno, pues Alarico llegó un momento en el que se cansó de que Roma se portara mal con él, porque se la jugó varias veces. Y en el año 410 después de Cristo se cansó y dijo: hasta aquí hemos llegado, vamos a invadir Roma y vamos a saquearla. ¿Qué pasa? Que a los romanos les entró miedo, ¿vale? Y lo que hicieron fue, para calmar a Alarico, le ofrecieron unas tierras que estaban en la Galia. ¿Qué pasaba? Pues que en la Galia también convivían otros pueblos, eran los francos, que estaban justo al norte de las tierras que le había ofrecido Roma a Alarico. Entonces, los que luego fueron conocidos como visigodos no tienen más remedio que irse hacia el sur y entran en la península y se empiezan a juntar con los hispanorromanos que estaban en la península en aquel entonces. Eso sucede en el año 507 después de Cristo y establecen su capital en Toledo. No queremos decir con esto que no hubiera alguna batalla que otra, pero no nos vamos a centrar en eso. Bueno, y así pasamos al segundo punto de nuestro tema. ¿Qué pasó con esos godos que entraron en la península ibérica empujados por los francos? Bueno, pues cuando entraron aquí no fue todo bonito. Aquí había otro pueblo del norte que estaba asentado, que eran los suevos, que se situaban en la zona de Portugal y Galicia. Leovigildo, que es uno de los reyes que os pongo ahí, fue el que consiguió que se unificaran territorialmente, es decir, que fueran uno, que fuera el reino de los visigodos. Si nos peleamos, perdemos poder. Bueno, luego tenemos a otro rey que es Recaredo, que es otro rey visigodo muy importante porque se convirtió al cristianismo. Ya veremos más para adelante lo importante que fue esto. Y luego tenemos a Recesvinto, que consiguió la unificación de las leyes. Esto es importantísimo en una sociedad porque si cada uno aplica en su zona las leyes que le da la gana, al final lo que conseguimos es que haya desigualdades. Además, como ya sabéis, los visigodos eran fervientes seguidores de Roma y a Roma le encantaban las leyes. Bueno, Recesvinto unificó todas estas leyes en un tratado que se llama Liber Ludiciorum, que os lo he escrito ahí, lo podéis buscar en internet si os apetece. ¿Cómo afectó a la sociedad todo este cambio? Bueno, pues aquí estaban los hispanorromanos. Y los hispanorromanos se organizaban como el Imperio Romano había dicho que había que organizarse. Tenían grandes ciudades, eran prósperas culturalmente, económicamente, movían muchísima moneda, tenían unas calzadas romanas. Os he puesto la foto de la calzada romana de Itálica, a ver si podemos ir. Había puertos marítimos, en fin, eran muy prósperos económicamente. ¿Qué pasó? Que la caída del Imperio Romano supuso que las ciudades dejaran de ser seguras, porque ya no había gente que mandara, ya no había administración que aplicara esas leyes. Fijaros lo que os he contado antes de los reyes. Hasta que llegamos a la unificación de las leyes, el pueblo lo pasó fatal. ¿Qué pasaba? Pues que la gente iba abandonando las ciudades y se iba organizando en aldeas, en pequeños pueblos. Y además, por seguridad, no utilizaban las calzadas romanas, porque estaban llenas de bandidos. Entonces, cambió la economía. De tener mercados enormes y de mover mucha moneda, pasamos al trueque y a tener mercado de artesanía y mercado local. Es decir, lo que se hacía para el pueblo o la aldea, como mucho para el pueblo de al lado. Y así llegamos a la primera tarea. Fijaros, es un ejercicio del libro, pero la presentación no es por escrito. Me lo tenéis que presentar en audio o en vídeo. Me da igual cómo me lo mandéis. Tenéis un montón de vías para mandármelo. Si alguien tiene duda de cómo hacerlo, que se ponga en contacto con su tutor o tutora. No quiero que leáis, quiero que habléis, que me lo contéis con vuestras palabras, que vosotros sabéis hablar perfectamente. Venga, manos a la obra. Como última tarea, quiero que organicéis todos los datos que habéis ido cogiendo de la manera más resumida posible, ordenados y organizados en esta tabla. Por ejemplo, ¿cómo era la cultura? Bueno, pues todos los datos que sabéis de la cultura, que yo he ido diciendo alguna pincelada y que podéis complementar con el libro,
los podéis ir poniendo ahí de forma muy esquemática, con una palabra. Que esa palabra os abra la mente y os abra las ideas y sepáis perfectamente a qué os referís, ¿vale? Solo es organizar, no os agobiéis. Por último, y antes de que os vayáis, que ya tenéis que estar súper aburridos, tengo más tareas sobre este tema. Quien esté interesado en hacer más investigación, que se ponga en contacto conmigo. Acordaros, los temas de historia, los temas de ciencias sociales, tienen muchísimo que ver con investigación, con ordenar información, con tener claro qué pasó antes y qué pasó después, o qué pasó a la vez, ¿vale? Necesito que tengáis la mente abierta. Un abrazo muy grande a todo el mundo y espero que os haya gustado, o por lo menos que sea aguantable.